Es admirable la pedagogía de Jesús, sobre todo el respeto que tiene por nosotros, cómo nos trata como discípulos inteligentes y libres. No sé si no lo de inteligente por el brillo, sino por el respeto a la capacidad de entender que cada uno puede tener en estas cosas. Es la primera vez que termina Jesús de decir una palabra, pregunta si entienden y le dicen sí, esta vez. Se ve que estas últimas las entendieron, pero me refiero a la pedagogía en el sentido de que nosotros normalmente cuando queremos ofrecer algo arrancamos por el valor de eso y después decimos cómo conseguirlo. Acá Jesús hace exactamente al revés. Habla primero la parábola del sembrador, un sembrador que siembra una semilla, el trabajo de la tierra, a veces no el mejor, a veces sí fecunda. Después resulta que esa semilla tiene que convivir con la cizaña en el campo, en el ancho campo del mundo, tiene que asumir su condición de chiquita, como la semilla de mostaza, esa fuerza invisible sobre la realidad, que es la levadura. Y después de todo eso, como para decir, bueno, todo esto tiene sentido, ¿por qué no se puede preguntar? La idea del grano de mostaza, ¿y por qué tener que ser levadura de una realidad? Bueno, dice Jesús, porque ese reino es el tesoro más valioso que el hombre puede encontrar en su vida. No hay nada más importante que le pueda pasar al hombre en su vida que encontrar el reino de Dios. Y no dice, no lo describe Jesús, como diciendo, bueno, el tema es encontrar el reino de Dios. Para algunos será de una forma, para otros será de otra. Obviamente siempre será algo bueno y algo que te planifique en la vida y que a través tuyo pueda también planificar la vida de los demás. Entonces, la primera es la del tesoro escondido en el campo y la de la perla. Las dos tienen la misma significación. Nada más que uno la encuentra y el otro la busca. El de la perla es el hombre que ya tiene, pero sigue buscando perlas hasta que encuentra uno de mayor valor de las que tiene. Ese es un buscador. Ahora el otro se lo encontró. Encontró el tesoro escondido en el campo. Un hombre, dice Jesús. A mí me hace acordar al inicio de la parábola del buen samaritano. Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó. ¿Quién es? Puede ser cualquiera. No dice un judío, no dice un samaritano, no dice un cristiano, no dice... dice un hombre. Un hombre lo encuentra ¿a dónde? En el campo. ¿Y qué era el campo en la parábola del trigo y la cizaña? El mundo. En el mundo, en la realidad que nosotros vivimos, en este mundo, y como nosotros lo vemos y lo sentimos, y por qué no a veces lo sufrimos, está escondido el reino de Dios. Está oculto el reino de Dios. De esto tiro nomás, porque si no se hace todo muy largo. De acá sacaba San Justino aquella idea hermosa de que el mundo está lleno de las semillas del verbo, que Dios ha sembrado las semillas del verbo en todo el mundo, que en todo lugar, en toda cultura, en todos los pueblos, Dios ha sembrado las semillas del verbo y que por lo tanto la gran tarea de la iglesia es descubrirla. Entonces, con toda sinceridad, yo siento que el tesoro lo he descubierto. No sé, en lo que me queda de vida, por ahí puedo encontrar alguno más, pero yo siento que el tesoro lo he descubierto. Digo, pero qué bueno es ayudar a los demás
a encontrar ese tesoro. Decirle, mirá que está escondido, mirá que si lo buscás lo podés encontrar. ¿Y para qué? Y porque eso será lo que le dará sentido a tu vida. Es lo que te dará la contención necesaria para después todo lo que te toque vivir. Entonces, todo ese trabajo para hacer una tierra fecunda, la convivencia con la cizaña, la humildad de ser como un grano de mostaza y la fuerza de ser levadura, tiene sentido por eso, porque hay un tesoro en todo esto. Y no es un tesoro a la usanza humana, no es un tesoro que pasa por lo material, sino que es un tesoro que Dios hasta ha escondido para que lo busquemos. ¿Sabe Jesús que a nosotros, bueno, no sé las generaciones actuales, pero en nuestra generación jugábamos mucho a la escondida, era un juego popular y tradicional, y el placer de encontrar al que se había escondido, o la búsqueda del tesoro, no sé eso. Estoy hablando con Caín y Abel jugábamos a eso. Pero el tema de la capacidad de asombro, el tema de la búsqueda. En el capítulo 10, en el libro 10, perdón, de las Confesiones de San Agustín habla de cuando lo encuentra a Dios y dice, tarde te amé, hermosura, siempre antigua y siempre nueva. Tarde te amé y te buscaba por cualquier lado, dice Agustín. Y te buscaba por cualquier lado, hasta que te encontré dentro mío. El encuentro con Dios, el encuentro de ese tesoro, lo hace tan feliz al hombre que lo encontró, dice Jesús en la parábola, que muy sabio no compra el tesoro, compra el campo. Por ahí hay más. Si encontré este, entonces sigue buscando, sigue buscando. La segunda parábola es la de la red. Y esta también es importante para nosotros cristianos entender que el reino es una red que Dios ha tirado sobre el mundo para recoger toda clase de peces. Y tener muy clara una cosa, la separación final la va a hacer Él. No la vamos a hacer nosotros, que seguramente haríamos una separación de acuerdo a nuestros gustos y caprichos. También, por suerte, no la va a hacer Él quiera a nosotros. La separación la va a hacer Él. El tema es que mientras tanto, la tarea de la Iglesia es tirar de esa red y convocar a través de esa red a todos los pueblos del mundo de distintas maneras y de distintas formas a construir el reino. Entonces ya no hay esto de, católicos, cristianos, judíos, musulmanes y cada uno trabajando para su propia religión, sino que aún con lo específico de cada comunidad religiosa, saber que lo que tenemos que buscar es construir este reino de Dios. Y la última parábola es la del dueño de casa. Aquí me quiero detener un minutito más. El escriba en la comunidad judía era una figura muy importante. Y ellos lo sabían, los escribas, y abusaban de eso. Eran los que interpretaban la ley y a veces hasta inventaban leyes nuevas a favor de ellos y se las atribuían a Dios. Jesús tuvo muchos enfrentamientos con los escribas, porque Jesús distingue en la parábola al escriba del reino, el escriba que se convierte al reino deja de ser el escriba de la ley. El escriba de la ley es el que recibe la ley como una formación de afuera y la repite. No necesita un proceso interior. El escriba del reino está instruido por el Espíritu de Dios, está instruido por esa semilla de la palabra que es la que da origen a la fecundidad de la tierra. Entonces, el escriba del reino es el hombre sabio con la sabiduría del reino y que saca lo nuevo y lo viejo. El escriba del reino, disculpen, es Jesús. Es Jesús. Que por momentos
recupera toda la tradición del Antiguo Testamento y por momentos es original. Plantea las cosas con una novedad única, extraordinaria. Y la iglesia que no es el reino, y la iglesia que no es el tesoro, sino parte de todo esto, ¿cuál es la misión de la iglesia? Y hoy más que nunca como iglesia, en un mundo que está totalmente confundido y totalmente perdido, en un mundo que lo que le daba confianza y seguridad, la ciencia, la técnica, el poder económico, todo se le cayó con el virus. En un mundo realmente en crisis. ¿Cuál es la misión y la misión de la iglesia es esta? Y así se está cumpliendo, y así se está viviendo. Entonces nosotros tenemos que redescubrir, que formarnos, como se ha dicho siempre, ¿qué es la formación cristiana? Bueno, la formación cristiana no es adquirir conocimientos solamente, sino es saber reaccionar ante las situaciones que nos tocan vivir y reaccionar como nos mueva el espíritu y reaccionar de acuerdo a la riqueza de la palabra y a la sabiduría que Dios nos va dando. Yo hay 2 materias que no cursé en el seminario, encima las 2 eran correlativas. Una es cómo ser sacerdote durante una pandemia y la otra es cómo ser sacerdote después de la pandemia. Así que estoy aprendiendo y miro al mundo, los médicos, los científicos hablan de sus especialidades, bien, los políticos están más perdidos que yo. Entonces miro a la iglesia. Y la iglesia, que tantas veces por ahí a veces nos hemos quejado de notarla medio dormida, medio distraída, incluso aunque por ahí, sí, no haya acompañado en algunos lugares con las actitudes, la iglesia es la única que nos plantea respuestas. Y dice, bueno, nos contaba el padre Zampini cuando hizo la charla sobre el tema de la iglesia y el mundo después de la pandemia, nos contaba, dice, bueno, cuando empezó todo esto el Papa nos reunió a todos y nos dijo, bueno, vamos a tirar herramientas, vamos con el mensaje a decirle al mundo, a construir con el mundo un camino de esperanza. Vamos a plantear una realidad de esperanza, pero real, una esperanza que parta de la palabra de Dios, una esperanza que parta de esa semilla que es capaz de hacer fecunda la tierra. Y entonces cuando uno lee esos mensajes, ese libro digital que salió, La vida después de la pandemia y otras cosas, ve que la iglesia dice, bueno, no sabemos verdaderamente en qué va a consistir el después, pero hay cosas que no pueden faltar. Y esas cosas que no pueden faltar no vienen del poder para abajo. Esas cosas las tenemos que construir nosotros. Ser nosotros responsables de nuestra propia esperanza. Esa es una cosa que tiene que cambiar en el mundo. Y más para nosotros cristianos que creemos en todo esto, que creemos en el principio de vida que significa el reino de Dios. Tener esta sabiduría del escriba del reino, tener esta sabiduría de saber que hay un tesoro que tiene mucho tiempo, hay una sabiduría de la iglesia que tiene mucho tiempo y que más allá de la incoherencia y las contradicciones nuestras, está presente. Porque no depende de los hombres, sino de Dios. Es la misma sabiduría de Dios puesta al servicio de la esperanza de los hombres. Y Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, dice Pablo en la carta a los Romanos. Por eso pidámosle a Jesús esa sabiduría, que insisto, no es la sabiduría del que adquiere y amontona conocimientos, sino que es la sabiduría del que, aún conociendo, sabiendo, lo hace vida. Entonces así seremos capaces de la esperanza. El otro día con los coordinadores del grupo de jóvenes me decían, bueno, queremos hablar de la esperanza, qué bueno que los jóvenes tengan en claro
que no solamente hablar de la esperanza, sino que ellos tienen mucho que ver en la esperanza para todos nosotros y para el mundo. Más jóvenes cristianos, jóvenes que conocen a Jesús, que lo aman y que lo quieren seguir. Pero todos tenemos que plantearnos esto. Todos tenemos que plantearnos esto, en un mundo que tironea a cada uno para sus intereses. A ver, bueno, con lo que quede después de esto, ¿qué hacemos? Nosotros decimos, no le vamos a hacer caso, no le vamos a hacer caso. Queremos construir el reino, queremos continuar la siembra de Dios, queremos ser los escribas del reino, gente sabia, gente que va aprendiendo de sus propios errores, gente que va aprendiendo a los golpes, gente que va aprendiendo a convivir con un mundo hostil y difícil, pero que tiene clara la esperanza. El cardenal Suenens, que fue un gran colaborador primero de Juan 23, después de Pablo VI, un hombre que escrito cosas muy lindas sobre la esperanza, él decía algo, dice, el mundo mira mal a las personas con esperanza, porque a veces la persona que tiene esperanza vive como si no pasara nada. Pasara nada. La persona que tiene esperanza vive, padece y sufre las mismas cosas que los demás, pero está convencida de algo. El creyente que tiene esperanza sabe que la muerte, la injusticia, toda la crueldad humana cayó sobre el Hijo de Dios hecho hombre. Cayó hasta crucificarlo, cayó hasta clavarlo en una cruz, y el Hijo de Dios hecho hombre la venció. Venció la crueldad, venció la injusticia, venció el pecado, venció la muerte. Por eso nosotros tenemos esperanza. Porque creemos en Él, porque lo seguimos a Él, porque somos parte de esa siembra del reino que trajo Jesús. Pidámosle entonces, como les decía recién, al Señor esa sabiduría que nos lleve a la esperanza, que entre tanto mensaje difícil, interesado y perverso que recibimos en estos días, nos aferremos al mensaje de nuestra comunidad, de la Iglesia. Insisto, por encima de errores y contradicciones e incoherencias, es el mensaje de Dios que nos llega a través de la comunidad cristiana y que quiere hoy despertar en nosotros no una actitud pasiva, sino la posibilidad de construir el reino de Dios, de llamar a vivir esta esperanza. Digamos juntos el acto de fe. Creo, Padre, todo